humano antes de los 7 años de edad, esto no es cronológico, puede ser 6,5 años de edad, puede ser 7,5, puede ser 8 años, esa franjita de tiempo no es una cosa así cronológica, pero ahí el ser humano de ahí para abajo, de los 7 años de edad para abajo, piensa, el raciocinio, el intelecto de un ser humano se expresa en términos de lógica concreta. O sea, un niñito, son cosas concretas, aquí y ahora, y esto. Por eso, cuando en la escuela se le enseña, no sé, en el kinder o en primaria baja, que es primero, segundo, tercero, se utiliza mucho el cuento narrativo, un cuentecito, porque el cuento está en términos de lógica concreta. Y de ahí, como trampolín, se te facilita brincar, pasar a términos de lógica abstracta. Un niño de 4 años de edad no entiende lo que es morir. Piensa que pasado mañana volverá a mirar y a abrazar a esa persona que recién murió. Muy bien, términos de lógica concreta. Los cuentecitos ayudan mucho para pasar a la lógica abstracta. Jesucristo nuestro Señor, al enseñarnos su doctrina, a ti y a mí, nos enseña en términos de lógica concreta. Jesucristo como maestro se hace valer de cuentecitos que él inventaba, para que nosotros de allí podamos pasar a la enseñanza profunda que quiere darnos. El día de hoy escucharemos uno de esos cuentecitos increíble, maravilloso, precioso, pero muy comprometedor. Prestemos atención. Un hombre muy sabio, muy docto, se le acerca a preguntarle y Jesucristo le responde con un cuentecito. Escuchemos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones?
El doctor de la ley le respondió. El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Bueno, en efecto, sí, es un cuento, pero el escenario que propone Jesucristo de ese cuento, pues es real y existe. O sea, Jerusalén, Jericó, la bajada, pues todo eso sí existe en la realidad. Y ese es el escenario que Jesucristo utiliza para su cuento. Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar. Jericó está a 400 metros bajo el nivel del mar. No es nada común encontrarse con ciudades, poblados que estén bajo el nivel del mar. Es muy raro. En nuestra República Mexicana, pues, que yo sepa, Mexicali está bajo el nivel del mar. Y en tiempos de calor, hace un calorón. Los cachanillas sabrán de lo que estamos hablando. Se levantan a las 3 de la madrugada para irse a chambear. A las 4 ya están ellos en friega trabajando. Pero cuando dan las 10, 11 de la mañana, sálvese quien pueda. Es un calorón tremendo. Cuando a Holanda le llamamos Países Bajos, pues por eso se llama Países Bajos, porque están bajo el nivel del mar. En fin, Jericó está a 400 metros bajo el nivel del mar. Jerusalén a 800 sobre. En realidad son 1200 metros de diferencia en la altura y la profundidad. 1200 metros. Ese no es problema, no es mucha la diferencia. El problema es que están bien pegaditos, bien cerquita, 27 kilómetros. ¿Esto qué hace? Que en una distancia tan corta, 27 kilómetros de separación entre ambas, hace que la pendiente de bajada sea muy pronunciada. La resbaladilla está muy empinada para abajo. Y obviamente no puedes bajar de fregadazo ras. Pues no. Se tiene que hacer un camino sinuoso, curviado, ir bordeando, irle ladeando. ¿Sí me explico? Entonces tienes un camino muy curviado. Agrégale que el camino es desértico, pedregoso. Yo estuve ahí en alguna ocasión y no era raro, sino frecuente, que en medio de ese camino curviado se escondieran, pues ya sabes, los amantes de lo ajeno, la rata. No es lo mismo ladrón que asaltante. El asaltante es el que viola un perímetro de seguridad. Brincarse la barda, forzar un candado. El ladrón es el que de frente, de cara, te enfrenta y te quita, te despoja. Entonces, los ladrones no eran nada raro en ese camino. Estas realidades que sí existían, hace que Jesucristo se valga de ese escenario real y verdadero para meter elementos de un cuento. Y aquí empieza el cuento que Cristo relata, narra. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Ahí está el cuento. Va bajando y dice Jesucristo, pues unos ladrones lo encaran, lo despojan, lo dejan tirado en un charco de sangre. O sea, lo dejan, dice el texto, medio muerto. O sea, que tú no sabes si vive o muere. Pasó por ahí un sacerdote
Quiero explicar el asunto de la sangre del cuerpo en la mentalidad de los judíos. Ahí te va. Si tu sangre está fluyendo bien por las venas y todo en orden, pues estás vivo. Pero donde se te salga la sangre a chorros, una hemorragia, pues la persona, en caso de una hemorragia, la persona como que se le va bajando la pila, se muere. Esto hacía que los judíos creyeran que la sangre es igual a la vida. Tienes la sangre en tu cuerpo bien en orden, tienes vida. Pero si se te sale la sangre, se te sale la vida. Entonces ellos veían, ¿quién es el único que puede dar la vida o quitar la vida? El único que puede es Dios. Por lo tanto, meterse en asuntos de sangre es muy delicado, es pisar terrenos que le pertenecen a Dios. Entonces los judíos marcaban un territorio inviolable, no me puedo meter en ese terreno. Es decir, la mujer en sus días de periodo menstrual, el esposo no podía ni siquiera tocarla, ni la toques. ¿Por qué? Porque hay salida de sangre. Entonces no me puedo meter en ese terreno, no por higiene, no por limpieza, no por nada, sino por la idea religiosa de que no me puedo acercar, no puedo rebasar ese límite. Si una persona está herida y lo estás curando y tocas la sangre de esa persona, quedabas impuro. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ritos de purificación. Era la mentalidad. A mí me encantan los tacos de moronga, de rellena, ¿no? Tortilla de comal, salsa de molcajete, tacos de moronga. Los judíos no comen sangre, pero hasta hoy en día, hasta hoy en día. Me gustaría comentar mucho, no es el momento, pero solamente así de refilón lo comento. Los testigos de Jehová han heredado esas mentalidades. Un testigo de Jehová jamás va a comer tacos de moronga, jamás. Ahora bien, pero si el que toca, ¿quieres otro comentario? Ahí te va. Cuando la mujer da a luz, cuando tiene bebé, no, bueno, pues se bate en sangre y quedaba súper impura. Y entonces a los 40 días tienen que ir al templo a la purificación. Pero si la que nació es una niña, aquí viene la misoginia de los judíos. Si la que nació es una niña, queda doblemente impura. Entonces se tiene que esperar hasta los 80 días para ir al templo. 40 días si fue niño, 80 días si fue mujer, pero tiene que ir al templo a hacer unos ritos de super purificación. Ok, hasta aquí. Si el que tocaba a una persona con sangre era un sacerdote, quedaba impedido por X número de días para el ejercicio del ministerio. No podría en el templo ejercer el ministerio. No era suficiente con ritos de purificación. Por muchos ritos de purificación que hiciera, tendría que esperarse X número de días para el ejercicio del ministerio. Así pensaban los judíos. Ahora bien, después de explicar esto, resulta que el que pasa por ahí primero es un sacerdote. Y ahí el sacerdote tiene una de dos. Opción número 1, ni me le acerco y me conservo puro, santo, limpio y bueno, y puedo seguir con mis rezos y oraciones en el templo.
Opción número 2, pobre desgraciado, veto a saber si esté agonizando, me le acerco, lo asisto, lo ayudo, y quedó impuro, y quedó impedido para el ejercicio del sacerdocio. ¿Qué escogió entre las dos? La primera. Que Dios lo bendiga, que Diosito lo ayude, que se rasque con sus uñas. Ay, pobrecito, ha de estar agonizando, pero no puede. No, pues no. Escogió su religión. Muy bien. Se repite la escena. Quien viene detrás del sacerdote es un miembro de la tribu de Leví, un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Eran los que asistían en el trabajo del templo. No era propiamente el sacerdote, digámoslo así, eran los sacristanes, como hoy en día, pues los catequistas, los del ministerio del canto, los de escuela de pastoral y la adoración nocturna y el movimiento de matrimonios, y esos que están aquí metidos en la iglesia serían como los levitas de ese tiempo. Entonces, el levita siguió la misma lógica. Hay una palabra muy interesante. Mira, se utiliza en los dos. Primero en el sacerdote, antiparente. Es decir, va caminando el sacerdote, ve al individuo y antipar. Hombre, eso está en español. Ciertamente la palabra está en griego, pero eso está en español. En español, es lo contrario. Par, pues el par contrario, antiparente. Nosotros tenemos un 20% de griego en el idioma que tú y yo hablamos. Un 20% es el griego. Y no es raro, este verbo, antiparente, es el antipar. En la calle, donde vas caminando, ¿qué es el par? Pues las banquetas. Y el anti, pues que te brincas a la banqueta contraria. Ese es el verbo que se utiliza aquí en el Evangelio de hoy. Va el sacerdote, ve al pobre desdichado y se pasa al lado contrario. Dice aquí el Evangelio que pasó de largo. No solamente, aquí la traducción que ponen no es del todo correcta. Dice que pasó de largo. No solamente pasó de largo, se brincó del otro lado. Eso, cuando vemos a una persona en desgracia, volteamos el rostro hacia otro lado. O sea, le sacamos la vuelta, lo ignoramos. Tanto el sacerdote como el levita, lo mismo. Prefirieron su religión, prefirieron sus actos de culto. Señoras y señores, jóvenes y señoritas, niños y niñas, nosotros que venimos al templo cada 8 días, de nada te sirven tus rezos, tus golpes de pecho, santo, santo, amén, aleluya, si tú y yo, comenzando por el sacerdote y siguiendo por los que estamos metidos en el templo, de nada nos sirven nuestros rezos, nuestros cantos, nuestra Virgencita de Guadalupe, mi San Judita Tadeo, los angelitos del cielo, santo, santo, amén, aleluya. Todo eso de nada te sirve si nos volvemos indiferentes ante la desgracia de los demás. Ahí en tu chamba, hay un compa que anda de capa caída porque se le murió su jefecita. Pero tú andas ocupado en tu chamba. No puedo perder el tiempo. Oye,
De nada te sirve tu fe, tu religión, si te haces indiferente al sufrimiento de los demás. Allí en tu vecindario hay una señora que está postrada en cama por enfermedad. De nada te sirven tus rezos. Me atrevo a decirte, de nada te sirven tus limosnas que arrojas al canasto. Se van como al caño del desagüe. Si a esa vecina que está tirada en cama por enfermedad, yo me vuelvo indiferente. Hay una canción de Mercedes Sosa, no me acuerdo el título, pero a mí me encanta, y precisamente dice eso, que no sea yo indiferente al sufrimiento de los demás. Es música latinoamericana, búscala en el YouTube, Mercedes Sosa, que no sea yo indiferente, y le das clic, ahí te va a aparecer. Escúchala, es precioso, ¿no? Al menos a mí me gusta mucho. Y le digo a los chavos, a las chicas, búsquenla, no todo es reggaetón. Que nunca sea yo, Dios mío, indiferente ante el sufrimiento de los demás. Cuando pierdes la compasión, la misericordia ante la desgracia de los demás, ese día tienes un pie en el infierno. No te engañes. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es el mucho rezar lo que nos abrirá la puerta al cielo. Qué bueno que reces, qué bueno que vengas a misa, qué bueno que creas en Dios, pero ¿de qué te sirve si el corazón lo tienes duro, cerrado y frío ante la desgracia de los demás? ¿Hay alguien de tu familia política, la familia de tu pareja? ¿Hay un miembro que aunque no son tu carne y tu sangre, hay alguien que necesita de ti? Y lo tuyo es hacer el bien, amar. ¿Con qué moneda te paguen? Eso a ti no te importe. Tú haz el bien, sin mirar a quién. No, ¿para qué? Si luego ni las gracias le dan a uno, a ti no te importe eso. Tú practica el bien. Y Dios, claro que te lo va a pagar. ¿Con qué palabras termina el Evangelio de hoy? ¿Con qué palabras termina el Evangelio de hoy? El hombre que lleva al que fue golpeado, lo lleva a un mesón y le paga lo de 2 semanas, le paga 2 denarios y le dice, ¿qué le dice? Ah, ya lo dijo alguien. Lo que gastes de más, cuando yo regrese, te lo pago. ¿Quién es el que nosotros en nuestra religión creemos que algún día va a regresar a nosotros? ¿Quién? ¿De quién esperamos que un día regrese? ¿Quién es aquel que en nuestra fe decimos, y ha de volver, ha de regresar, acompañado de sus ángeles, sentado en su trono de gloria? ¿Quién pues? Jesucristo el Señor. Nosotros creemos que algún día Él va a regresar. Pues ese que va a regresar, te dice en el Evangelio de hoy, lo que tú gastes de más, yo te lo voy a pagar. Dios no se queda con deudas, amigo, Dios no se queda con deudas. Usted haga el bien, usted y yo, hagamos el bien. No, pues ni las gracias le dan a uno, no te importe, te lo van a pagar. Hice la caridad y me vieron la cara, Dios no se queda con deudas, Dios te lo va a pagar. Tercer personaje, primero el sacerdote, después el levita, y ya te dije que antiparente, se pasaron del otro lado, y hay que se rasque con sus uñas,
porque yo quiero estar bien para mi culto, para mis alabanzas. Y el tercero que aparece en escena es un miembro del pueblo odiado por los judíos. ¿Quiénes eran los de Samaria? Ahí te va, pon atención, escucha. Eran del mismo pueblo de los israelitas, pero cometieron un gravísimo error. En la mentalidad de los judíos, si yo soy judío, mezclarme con uno que no es de mi raza, con cualquier extranjero, el que sea, ni siquiera meterme, yo judío, ni siquiera meterme a su casa. ¿No te acuerdas, aunque no te acuerdas, dime que sí, para que no sienta gacho, de un capitán del ejército romano que le dice, romano, del ejército romano, tengo un criado que está agonizando, está muy enfermo, y Cristo dice, vamos a tu casa. Y el capitán le dice, Señor, yo conozco a tu gente, yo conozco a los de tu raza, no te quiero meter en conflicto, no quiero, si te metes a mi casa y te vas a buscar una bronca con los de tu pueblo, con que tú digas una sola palabra, con que tú digas una sola palabra, mi criado va a quedar curado. No tienes que meterte a mi casa. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Muy bien. Ahí te va otra. Jesucristo tiene la lengua seca, pegada al paladar. Era el mediodía, calorón. Y se acerca Jesucristo a un pozo. Y está una mujer sacando agua. Esa mujer era de Samaria. Y Cristo nuestro Señor le dice, mujer, dame un poquito de agua. Voltea a la vieja, lo barre con la mirada, le dice, achis, ¿tú, judío, pidiéndome agua a mí? No, hombre, brava la vieja, ¿eh? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ahí te va otro. Jesús va con sus amigos, con sus apóstoles, a Jerusalén y van a pasar por Samaria. Y Jesucristo envía a 2, 3 compas a que toquen la puerta de las casas de Samaria, que si no los dejarían dormir ahí en su casa, que si no les dan hospedaje, nomás por esta noche. Y allá van. ¿Y qué crees? Los samaritanos le dijeron a los apóstoles, ni maíz palomas. Regresan los apóstoles, pero achicharrados de coraje. Y les dicen a Cristo, no, que nos sigamos de filo, que sigamos allá para Jerusalén, que le sigamos. Y ahí vienen los apóstoles, dicen, aquí viene lo feo, ¿por qué no haces llover fuego del cielo sobre esos desgraciados? Y Cristo dice, tranquilo, güey, no te me esponjes, quieto. ¿Se acuerdan de ese pasaje o no? ¿Verdad que se acuerdan de ese pasaje? Sí. Ya sabía yo. ¿Sabes por qué te estoy platicando estos pasajes? Para que veas el pleitazo que se traían samaritanos y judíos. La última, para que quede claro pues, cuando los de Jerusalén, que está en el sur, iban hacia Galilea, que es el norte, para no pisar Samaria, que es el centro, ¿sabes qué hacían? Esto, le sacaban la vuelta con tal de no pisar esa maldita tierra. Pero es como cuando es alguien de tu familia, es tu tío, tu primo, tu sobrino, tu hermano, es algún familiar tuyo y dices, en mi vida me vuelvo a meter a su casa, por mí que se olvide, no tiene hermano. ¿Te suena familiar eso? Pues así los judíos con los samaritanos, mesmamente. Tercer personaje, un samaritano. Mira nomás nuestro Señor Jesucristo, a quien pone como ejemplo que se le reblandece el corazón, que se compadece. Un samaritano. ¿De quién esperaría uno? ¿De quién esperaría uno? Pues del sacerdote y del levita, porque están muy metidos en la iglesia, que santo, santo, amén, aleluya. Pues tú te esperarías que ellos se compadecieran. Ni madre, no.
y más bien uno que es ateo, protestante, americanista, o sea, de quien menos te pudieras imaginar, ese fue el que se compadeció. Mira, te pido de favor que me tengas paciencia y que si me prolongo no te me molestes, pero te quiero platicar una cosa bien bonita. El amor entrañable no es propio de un varón, porque las entrañas de un varón nunca han parido. Nunca un varón se embaraza. Digo, parece que está embarazado, pero no está embarazado. Cervezas acumuladas. Solamente quien tiene útero y ha parido, ni siquiera estoy diciendo toda mujer que tenga útero, digo, toda mujer que tenga útero, aunque no haya parido, no. Solamente quien tenga útero y haya parido. Es decir, aquella mujer que nunca ha parido, perdón, pero no podemos decir que experimente lo que es un amor con el útero, un amor entrañable. Solo quien ha parido. Excluyo a las mujeres que no han parido. El rehem es el útero y el rahamim es el amor de útero. ¿Qué crees? Ese verbo Jesucristo lo utiliza frecuentemente en Él y en Dios. Ahí te va. ¿Te acuerdas del cuento que Cristo cuenta del hijo que le pide la herencia al papá? Claro. Y que se va y se despilfarra el dinero, se chuta todo su dinero, gastó todo, y en el cuento. Y ahí viene el hijo con la cola entre las patas. El papá lo ve a lo lejos y ahí está ese verbo. El verbo de el papá se compadeció hasta las entrañas. Es el amor de útero. ¿Y por qué Cristo lo pone en el papá? Si es varón, porque Dios no solamente es tu padre, Dios también es tu madre. ¿Dios es mi madre? Sí. Lo hemos identificado nada más como mi padre, papá Dios, pero Dios es tu mamá también. Y el amor que más se le parece en esta tierra, el amor que más se le parece al amor de Dios, es el amor de una mamá por su hijo. Échate ese trompo a la uña. Por eso Jesucristo utiliza ese verbo. Muy bien. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de la Biblia? Ustedes de Cristo va con sus amigos y salen del pueblo Naín, un pueblo llamado Naín, una viuda, está sola, y va a enterrar a su hijo único. No, bueno, la señora iba, pues qué te platico, deshecha. Y dice el Evangelio que Jesucristo la miró y ahí viene, se compadeció hasta las entrañas. Ese amor de útero pone el Evangelio en Jesucristo, el amor de una madre por un hijo. Ese amor de útero, en griego es splangizomai, porque esos evangelios fueron escritos en griego, splangizomai. Pero el rehem, que es el útero y el rahamim, son palabras de los judíos. Y en el griego lo ponen como splangizomai. Entonces, ese amor es el amor de una mujer que ha parido. Y ese amor es el que pone Cristo en sí mismo. ¿Qué otro te puedo decir? Ok, hasta ahí. Pero en el Evangelio de hoy, el samaritano ve al que está golpeado. Y ese verbo lo pone Jesucristo en el samaritano. Porque en realidad, ¿quién es el buen samaritano? Porque ve, va en su cuaco, va en su caballo. Y de ir en su caballo, se bajó. Porque experimentó
un amor de útero y se compadeció hasta las entrañas y se bajó para ayudar, para asistir al que estaba medio muerto. Amigos, señoras y señores, ¿quién es el que bajó porque se compadeció tanto que bajó para rescatar al que estaba medio muerto? ¿Quién es ese que bajó? Cristo Jesús. Él es el samaritano. En realidad, en el fondo de este cuento, Él es el samaritano. Siglo V antes de Cristo, en Grecia, pues fue el siglo de Pericles, pero ahí está, en el siglo V antes de Cristo, Hipócrates. Los que hayan estudiado medicina o estén estudiando medicina, a la de a fuercita tienen que saber quién era este hombre, Hipócrates, porque cuando se gradúan, cuando se reciben de médicos, pues prestan el juramento hipocrático, ¿no? Por encima de la vida, por encima de todo, curar, sanar, por encima de... No me cambie la cabeza como luego hacen aborto, por encima de la vida, por encima de curar, por encima de sanar y matar con el... Bueno, para irnos de otro costado. Pero bueno, Hipócrates, como buen médico, pues dejó escritos muchos remedios. Pues antes no había medicinas, no había químicos, y todo era recetas naturales. No sé, las personas que están de mi rodada, los que estamos un poquito más rucos, viejos, decrépitos y acabados. Ustedes, yo sí, en mi infancia, pues nací en un rancho, no había luz eléctrica, pues menos había medicinas. Cuando se inflamaba uno de las anginas, cuando se enfermaba uno de la garganta, tatemaban jitomate, calentaban jitomate y, a ver los que dicen que sí, ¿dónde te ponían el jitomate caliente? Ya dijeron algunos, en las plantas de los pies. Tatemaban jitomate y te ponían, y también te lo colocaban pues en la, ¿por qué no? También aquí en el cogote. Pero a ver, hállale, en la planta de los pies, y te ponían un trapo. Ah, pues así también Hipócrates, recetas de esas de las hojas de un árbol, de no sé qué, remojadas en aceite y en vino, y con un trapo, póngase ese trapo en la herida y apachúrrele y póngale una compresa. Esas recetas son de Hipócrates, y esa receta aparece en el Evangelio de hoy. Ahora, ¿por qué llevaba vino el fulano? No, pues era alcohólico, pues llevaba su alborita, va a estar tomando. No era por eso. Utilizaban un brebaje, que dice aquí vino, una especie de vinagre, una bebida preparada, para evitar la deshidratación. Yo te dije ahorita Mexicali, que está bajo el nivel del mar. Ve ahorita en esta temporada Mexicali, zarras de todo, al rayo del sol pones ahí 2 huevos y se fríen. Por eso los señores se quedan dentro de la casa. Porque hace mucho calor, por eso, porque hace mucho calor. Entonces, para no deshidratarse, llevaban un brebaje, que dice aquí el Evangelio que era vino. Y luego, yo te dije que era un escenario desértico, rocoso. Entonces el viento, las arenillas, utilizaban aceite y se lo embarraban en el cabello, en la cara. Cosas que tenían ellos, pues. Por eso llevaba vino y aceite. Se baja del caballo. ¿Qué significa eso? Que para amar y hacer el bien tenemos que bajarnos tú y yo de la soberbia, de la vanidad, del orgullo. ¿Cuánta gente hay que se siente trepado en el caballo así? Se siente de la high society. Es una cosa infona.
No, pues gracias porque viniste, compa, nos honras con tu presencia, ¿no? Nos distingues. ¿Por qué no te bajas de tu caballo? ¿Cuántas veces por pura vanidad, ¿no? Yo soy súper guapísima y estoy rodeada de una bola de nacos. Sí, güey, o sea, la vanidad, el orgullo, la soberbia, todo eso, bájate de tu caballo, bájate. Y bueno, pues con el vino, con aquel vinagre, le desinfecta. Le pone el aceite, le pone la venda, y luego algo muy precioso, lo carga y lo pone encima de su caballo, de él. Y él va caminando llevando su caballo, y el que va arriba del caballo es el que está jodido, el que está agonizando. Eso es amar. Obras son amores y no buenas razones. De lengua me echo un taco. Aquí podríamos seguir platicando del Evangelio 1000. Y la rolero candelero, sí, güey, échale. Tacos de lengua, cabrón. No. Hechos. Estamos puestos en este mundo para hacer el bien. Usted y yo hagamos el bien. Y Dios no se queda con deudas. No le importe si le pagan con un azotón de puerta. No le importe si, ¿para qué? Ni las gracias le dan a uno. A usted no le importe nada. Porque déjeme decirle algo, uno hace el bien y le dan a uno la espalda, o no sé qué explicación darte, se siente aquí en el corazón. A mi propio cuñado, la familia de mi esposo o de mi esposa, mi familia política, le eché la mano, le ayudé. Y luego dijeron, hablaron, me inventaron, me dejaron. A usted no le importe. Sé que siente una espina en el corazón, pero no le importe. Nunca renuncie a hacer el bien. Decía la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, amar, si no duele, no sirve. Si no duele, no sirve. Échele, siga amando, siga haciendo el bien hasta que duela, cabrón, échele. Esa es la llave que te abre la puerta al cielo, no tanto rezo. Que así sea.